Eh, bueno, compañeros, muy buenos días. El pedagogo que a mí, digamos que él seleccioné, ya ha sido uno de los pedagogos que los compañeros les han expuesto. El compañero Johnny ya habló sobre él. Quisiera entonces complementar esta información que él nos da de una manera oportuna. Estamos hablando de Paulo Freire. Para aquellos que realmente están buscando una pedagogía de carácter crítico e incluyente, donde el acervo cultural realmente juega un papel importante y se involucre en una verdadera educación de una región, pues él es el personaje o el pedagogo uno de los pedagogos que más se han enfocado en este proceso. Bueno, entonces Paulo Freire nace en Recife, en el nordeste brasilero, en el año 1921. Durante todo su proceso, al ser de una familia más bien humilde, pues logra poder desarrollar su proceso educativo básico, primario, básica, secundaria, pero en, en instituciones de carácter católico. Esto va a influir mucho sobre su perspectiva y filosofía acerca de la educación y la pedagogía. ¿Sí? Tiene un enfoque filosófico de tipo humanista. Inicialmente por allá en los años 40 empieza a estudiar derecho. Puede sonar un poco extraño, pero ese estudio le ayudará a analizar un poco más desde la parte civil y desde los problemas habituales de la cultura, eh, eh, las dificultades de las clases menos favorecidas en términos educativos y de progreso. En el año 1955 logra ya el inmiscuirse directamente a los procesos pedagógicos, cuando él es elegido como uno de los profesores de pedagogía de la Universidad de Recife. Eh, Además, conoce a su primera esposa, llamada Elsa, que de una manera complementaria, pues al estar directamente relacionado con el aspecto pedagógico y al tener sus tertulias con su esposa, pues se sumerge en la pedagogía y en un concepto de ella bastante particular. Pero él ya, digamos que de una manera directa, en el año 1961 empieza un proyecto pedagógico bastante bonito, que es en el nordeste de Brasil, precisamente en la región donde él nace. Y es una región que es, digamos que es la más atrasada de, de Brasil. Y logra montar un proyecto, por decirlo así, relámpago. En menos de 2 meses él desarrolla un proceso de alfabetización. Se sabía que un poquito más del 50% de la población en esa zona era analfabeta. Él llama a este analfabetismo como cultura del silencio porque pues la población, los trabajadores, los campesinos no tienen una manera formal de expresar sus mm, ideas y sus preocupaciones sobre su proceso educativo. Simplemente se dedican a trabajar. Mm, Este proceso lo hace con 500 personas, cultivadores de caña, ¿cierto? Hubo realmente por ahí una especie de algún tipo de crítica porque lo desarrolló en, en muy poco tiempo, pero realmente dio los resultados. Él lo que trataba con esto no era, digamos que mostrar las dificultades históricas de la educación pública sobre las clases más desfavorecidas, sino que a ese tipo de personas lograba
quería establecer un vínculo y un proceso de concientización mediante la reflexión, pero que fuera un idioma o que se utilizaran palabras que ellos conocieran, palabras significativas para ellos desde su entorno cultural particular, para que el proceso educativo fuera realmente significativo y les generara una conciencia, un estado de reflexión sobre lo que sucede educativamente y sobre lo que implica eh, la educación para ellos, que les enseñe al final que la educación es un proceso político para liberarse a sí mismo como cultura oprimida de sus problemas y poder, digamos, progresar. Infortunadamente, al él empezar este tipo de proyectos, pues en esa época em, la dictadura militar lo obliga a vivir en el exilio, empezando por Bolivia y después por Chile. Em, este periplo de exiliación de exilio por muchas regiones del mundo le van a, van a imprimirle digamos que una perspectiva más fuerte, le van a fortalecer sus conceptos pedagógicos sobre lo que es la pedagogía pública, sobre los problemas que tiene la sociedad latinoamericana desde, el, desde la perspectiva educativa, sobre las inequidades, sobre, digamos, la opresión del pueblo a no poder acceder a un tipo de educación pública de calidad inclusivo. Pues, Pablo Freire logra llegar, es una persona, un pedagogo que logra llegar a diferentes partes del mundo y se ha reconocido. Llegó a estar en Estados Unidos, en Harvard, dando clases, ser profesor invitado en Suiza. em, Tiene un paso por Guinea en África que lo marca mucho sobre, digamos, sus políticas pedagógicas como herramienta para liberarse de la opresión que cae en el aspecto público. Pasa un periplo por Honduras y hasta el año 1980 él no logra llegar a Brasil, ¿cierto? Tiene un periplo bastante extenso. Sin embargo, en los años 70, estando en el exilio, él logra plasmar las ideas más importantes de su pedagogía, o una de las ideas más importantes, algunas de sus ideas más importantes pedagógicamente hablando. Inicialmente, al principio de los años 70, él escribe un libro que se llama Extensión y Comunicación, ¿cierto? La extensión, él se refiere a extensión como a esa cultura invasora de pensamiento hegemónico que se impone sobre la sociedad latinoamericana y que limita y excluye los otros tipos de culturas que realmente son muy diversos, ¿cierto? Mientras que en el proceso de comunicación él elabora una especie de concientización y habla de que no es posible aprender si los saberes están en contraposición de las experiencias personales. Después, la educación como práctica de libertad, una importante obra de este personaje que desarrolla una práctica política pedagógica. Como les venía diciendo, es un autor que toma la pedagogía y la educación como un arma política para liberar a los oprimidos. Y habla aquí especialmente sobre el campesino, las poblaciones más desfavorecidas y habla de que si no se conoce el mundo del campesino no se puede establecer un vínculo pedagógico con él, mucho menos cambiar su actitud. Em, de esa manera pues se fomenta una práctica realmente de libertad porque
es un proceso educativo, pero que, que está basado en un proceso reflexivo sobre sus preocupaciones directas, ¿cierto? Y realmente propone como este libro, La educación como práctica de libertad, propone como una transición de una sociedad agraria colonial a una sociedad independiente e industrializada, ¿cierto? Mediante sus bases eh, ya escritas de inclusión educativa, ¿cierto? Uno de los más conocidos que es la pedagogía del oprimido, que básicamente establece una organización política de los sectores sociales oprimidos eh, y va en contra de ellos. Él dice que debe haber, para poder haber un aprendizaje efectivo, debe haber un diálogo y mediante ese diálogo establecer una transformación que sea realmente significativa. Mm, Habla sobre el concepto de educación bancaria, donde el profesor es el sujeto activo y el estudiante el sujeto pasivo, es decir, es como una transferencia de información, pero que nunca va a influir sobre el pensamiento crítico y reflexión del estudiante. Este es, digamos, que es lo que él marca como la dificultad de la educación tradicional. Y él, en contraposición a esta educación bancaria, pues habla de lo que es la educación dialógica, ¿cierto? Que establece una relación igualitaria entre el profesor y el educando, que, que nadie sabe todo y nadie ignora todo, entonces se puede hablar de un proceso bidireccional de enseñanza, ¿cierto? Sin embargo, estas dos últimas obras fueron, como les venía diciendo, em, al estar en esa época marcada por las dictaduras, pues fueron prohibidos estos libros porque se consideraban que iban en contra de lo que la dictadura eh, pretendía imprimir, ¿cierto? No quería que los pueblos se levantaran en contra de ese tipo de dictaduras que eran dirigidas directamente desde los Estados Unidos y eran apoyados por ellos, ¿cierto? Entonces aquí em, ya en 1980 él vuelve, ¿cierto? Vuelve a la Universidad Católica Pontificia de San Pablo. Esta es una universidad que lo logra acoger, lo logra proteger y mientras está trabajando ahí, pues establece un proyecto educativo de revigorización de la educación en la región, en la ciudad de San Pablo. Em, Durante todo ese proceso él logra fundar el Partido de los Trabajadores o logra ser uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores, que después, en 1988, logra ganar elecciones en San Pablo, convirtiéndolo a Paulo Freire como el director o el secretario de Educación de la ciudad, ¿cierto? Entonces él ve en esto una oportunidad para poder establecer todos esos cambios que él pretende bajo ciertas, digamos, principios primero o objetivos que él quería lograr, que era ampliar el acceso a la educación pública a los sectores populares, democratizar el poder pedagógico, una formación permanente del personal docente y especialmente contribuir a la eliminación definitiva del analfabetismo. Sin embargo, al tener él en contra a la burguesía de San Pablo, digamos, a la oposición política y a la prensa escrita, pues él al final desiste, pero deja su grupo de trabajo para que continúen el proceso. Entonces aquí nos habla, digamos que esto nos da a entender que hay muchas dificultades, independiente del nombre que sea, si usted quiere trabajar solo, em, porque van a haber cierto tipo de oposiciones que no lo van a dejar y que le van a interrumpir el proceso, y eso le pasó a Paulo Freire. Mm, es como,
digamos que es como una reflexión de que se pueden hacer cosas por la educación pública, por aquellos desfavorecidos, pero que se necesita de un movimiento civil fuerte, de, em, de un colectivo que se plante frente a las políticas del Estado y que logre dialogar y que logre extraer de ahí, digamos, cosas positivas para la educación pública, ¿cierto? Em, ya en el periplo final de él, pues es importante resaltar que en algún momento a él le preguntan, ya cuando está viejo y está cerca de morir, porque estaba muy cerca de morir, de que cómo se le gustaría ser recordado, y él de una manera muy sabia habla de que él quiere ser recordado como una persona que quiere amar al prójimo, quiere amar la naturaleza, los animales, es decir, en definitiva, que sea una persona recordada porque amó la vida, ¿cierto? Em, y en el año 1997, el 2 de mayo, pues infortunadamente a los 75 años, Paulo Freire muere. Sin embargo, yo quisiera, eh, una de sus escritos más importantes que me pareció que resaltaba todo lo que él pensaba de la cultura y de lo importante que eran las culturas particulares y que no se ignoraran. Dice que la tierra que la gente ama, de lo cual habla, a lo que se refiere, tiene siempre un espacio, una calle, una esquina, un olor de tierra, un frío que corta, un calor que sofoca, un valor por el que se lucha, una caricia, una lengua que se habla con diferentes connotaciones, la tierra por la que a veces se duerme mal, tierra distante por causa de la cual la gente se aflige, tiene que ver con el lugar de la gente, con las esquinas de las calles, con sus sueños. Digamos que con esta análisis más poético, él logra demostrar que él estaba luchando por todas esas culturas y todas esas personas oprimidas y que no tenían acceso a la, a la, a la educación y que tenían algo que decir, pero que para poder educarlo necesita adaptarse a las personas y realmente sus intereses, algo que les llegue, que les motive a poder em, tomar la educación como un arma realmente que lo pueda llegar a sacar de su situación. Entonces, bueno, realmente esta es la conclusión, este es el final de mi exposición. Se fue un poquito larguita, pero yo sí quiero que realmente haya un proceso aquí de reflexión y sobre todo de los aportes de Pablo Freire, pero también sobre la situación digamos, la educación pública y la exclusión eh, de ciertas comunidades que no tienen la posibilidad de estudiar eh, están pasando y que podamos tener un proceso de reflexión y tratar en algún momento de poder ser parte mm, de algo positivo para en algún momento no sea muy largo poder ayudar a que las personas tengan acceso a la educación y fomentar la importancia de esta para su desarrollo humano y profesional. Bueno, entonces ese es el final. Muchas gracias. Disculpen que se me fue un poco largo, pero realmente me parece importante resaltar muchas cosas de Pablo Freire que para mí, digamos, es uno de los educadores, de pedagogos que realmente me llamó la atención. Muchas gracias y espero que disfruten el video.